Saludos alumnos, alumnas, amigos, amigas. Compartiremos con ustedes a continuación los contenidos que corresponden a esta nueva semana de la asignatura es lengua para sexto grado. La unidad número 7 se llama Leemos Ciencia Ficción. La semana 3 de la unidad 7 incluye los siguientes contenidos: producto, párrafos expositivos y las fuentes de información. Vamos a iniciar con las actividades de anticipación. Literal A. Definimos qué es una causa y qué es un efecto. La causa explica la razón por la que algo sucede. El efecto es la descripción de lo ocurrido. Literal B. Identificamos las causas y los efectos. Aquí observan ustedes 10 frases. De esas 10 frases, 5 corresponden a causas y 5 corresponden a efectos. Así es que aquí las hemos identificado. La temperatura está muy alta, es una causa. Hace mucha calor, es el efecto que produce esa causa. Está lloviendo y no traje sombrilla, es una causa. Me mojaré con la lluvia, es el efecto. No hay energía eléctrica, es una causa. El hielo de la refrigeradora se derrite, es el efecto. Está nublado, es una causa. No se secará la ropa, es el efecto. No estudié para el examen, es una causa. No obtendré buena nota en el examen, es el efecto. Así es que ahí los tenemos identificados lo que son las causas y los efectos. Más adelante nos dice que escribamos las causas y los efectos en el espacio que corresponda. Y aquí tenemos dos columnas. En una columna hemos clasificado las 5 causas y en la otra columna hemos colocado los 5 efectos. A la par de cada causa tenemos el respectivo efecto que arriba hemos clasificado. Por ejemplo, en el 1 la causa es la temperatura está muy alta. El efecto 1 hace mucha calor. Causa 2 está lloviendo y no traje sombrilla. Efecto 2 me mojaré con la lluvia. Causa 3 no estudié para el examen. Efecto 3 no obtendré buena nota en el examen. Causa 4 está nublado. Efecto 4 no se secará la ropa. Causa 5 no hay energía eléctrica. Efecto 5 el hielo de la refrigeradora se derrite. Así es que allí completamos esa actividad. Vamos con las actividades de construcción, producto, párrafos expositivos. Leemos la información. Un texto expositivo presenta información. Por lo tanto, se caracteriza por informar y no presentar opiniones de quien lo escribe. Un texto expositivo está conformado por párrafos. Pero, ¿qué son los párrafos? Los párrafos son pequeños textos que desarrollan una idea. Varios párrafos conforman un texto y estos están relacionados entre sí. Observemos la siguiente imagen. Como podemos ver en la imagen, el texto completo está constituido por 3 párrafos. Miren, aquí tenemos el texto que está representado por esta imagen. Aquí tenemos el párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3. Párrafos expositivos. Estos párrafos pueden ser de causa y efecto. Leemos el siguiente ejemplo. El oso siempre tuvo una forma de vida envidiable. Nunca había pasado necesidades. Sin embargo, un día perdió todos sus bienes. Por lo tanto, se vio en la obligación de cambiar de espacio. Buscó otro lugar para vivir. No se sentía cómodo de seguir viviendo en un sitio que le recordara su pena. Reflexionamos sobre cuál es la causa y el efecto que se plantea en el párrafo anterior. La causa, el oso perdió todos sus bienes. El efecto, buscó otro lugar para vivir. Respondemos de forma oral cuál es la función de los párrafos de causa y efecto. Bueno, presentan un acontecimiento, hecho o situación explicando a continuación las causas que lo provocaron. Vamos con la siguiente actividad. Leemos y analizamos el texto. Vamos a leer y analizar el siguiente texto que se llama Carencia de agua potable. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA informó a la población que habrá una suspensión del servicio de agua potable los días lunes y martes por trabajos de limpieza en los pozos 3 y 4 de la zona norte del país. Debido a las fuertes tormentas de este fin de semana, se rompieron las tuberías y se aterraron los pozos, llenándose de lodo y basura. Por lo tanto, se espera que el servicio de agua pueda ser restablecido con normalidad el día miércoles de la presente semana. Vamos a responder en base al texto que hemos leído.
¿Cuál es la intención comunicativa del texto? Bueno, es informar a la población sobre la suspensión del servicio de agua potable. ¿Cuáles son las causas y los efectos que plantea el texto? Bien, hay varias causas, pero la más importante es que trabajos de limpieza en los pozos 3 y 4 de la zona norte del país. Esa es la causa principal. Y el efecto es la suspensión en el servicio de agua potable. Estoy tratando de ser bien específico en la respuesta porque varios suscriptores me escriben y me dicen que las respuestas son muy amplias. Entonces el espacio del que ustedes disponen en el libro de texto a veces es reducido y no hay mucho espacio para escribir todo lo que pudieran ser. Por ejemplo, en esta pregunta de cuáles son las causas y los efectos, como causas pudiéramos identificar en primer lugar la situación de los trabajos de limpieza. También podríamos decir que otra causa es que se rompieron las tuberías y se aterraron los pozos llenándose de lodo y basura. Entonces les he identificado únicamente la causa principal para que el texto quede más breve y poder completar las preguntas en el espacio que les asigna el libro de texto. Bien, vamos con la siguiente actividad. Escribo un texto utilizando párrafos de causa y efecto. Bien, el texto dice una infección. La infección es una reacción física producida en el cuerpo de los seres vivos al entrar en él bacterias o microorganismos produciendo daño al cuerpo. Inicialmente se introducen las bacterias ya sea por la suciedad del área o por bacterias que se encuentran en el aire o medio ambiente, por la saliva de un animal o muy diversas formas más. Posteriormente el cuerpo reacciona produciendo pus, inflamación, generan una elevación de la temperatura corporal bastante molesta que puede llevar a reacciones, y le vamos a quitar esta letra A, está incorrecta, y la vamos a colocar acá. Puede llevar a reacciones físicas adversas, esto como reacción directa del sistema inmune y defensivo del cuerpo. Finalmente el sistema inmune tiene dos reacciones: 1, vencer la infección; 2, sucumbir ante la infección. Como última opción o posibilidad se pueden realizar tratamientos para combatir las infecciones, para lo que es utilizado el sistema antibiótico, que consiste en medicamentos producidos en base a productos que eliminan las infecciones tales como el moho y variantes diversas. Bien, aquí nos aparece ya el proceso. Ahí les he presentado el texto que vamos a utilizar y el que ustedes se pueden auxiliar. Aquí viene el proceso de cómo se va realizando ese texto. Vamos a identificar un fenómeno. Aquí nos da unos posibles temas. En una tabla vamos a colocar las causas y los efectos de ese texto que hemos escrito o que vamos a escribir. Las causas son la introducción de bacterias al cuerpo, es una causa. Otra causa es la aplicación de antibióticos. El efecto de la introducción de bacterias al cuerpo es que produce una infección, y el efecto de la aplicación de antibióticos es que elimina las infecciones. Continuamos con el otro tema, que es la fuente de información. ¿Qué es una fuente de información? Las fuentes de información son todos los libros, revistas, periódicos, entre otros recursos en los que se consulta información sobre diversos temas. Estas fuentes pueden ser impresas o digitales. Las fuentes de información tienen un autor o autora. Por lo tanto, cuando se selecciona y extrae información de un libro o de otro tipo de fuente, siempre se debe hacer referencia a la persona que redactó la información. Por ejemplo, Oscar Lemus, experto en temas del medio ambiente, en una entrevista dijo que la contaminación del planeta está avanzando más rápido de lo esperado. En el ejemplo anterior, Oscar Lemus es el autor de la información que se presenta. Otra forma de hacer referencia al autor o la autora es la siguiente: la contaminación del planeta está avanzando más rápido de lo esperado. Oscar Lemus. Bien, vamos a leer la siguiente actividad. Dice la pregunta, antes de la actividad dice la pregunta: ¿por qué es importante hacer referencia a la autora o al autor? Bueno, porque si hacemos referencia al autor o la autora evitamos caer en un delito que se llama plagio. Vamos con la siguiente actividad. Apreciables estudiantes, según lo indica la circular número 20 que emitió el Ministerio de Educación este 15 de septiembre de 2021, cada centro escolar debe llevar a cabo un evento cívico interno que conmemore nuestra independencia patria. Por lo tanto, les invitamos a que asistan a nuestro auditorio escolar a las 9
a las 9. La dirección. Vamos a resolver en el cuaderno sobre este texto las preguntas. ¿De qué habla el texto y cuál es la finalidad? Bien, habla del acto cívico que se celebrará el 15 de septiembre de 2021 en el centro escolar. La finalidad es informar a los estudiantes sobre la actividad a desarrollar y los detalles sobre ella. ¿Quién es la autora o el autor del texto y cuál es la fuente de información? Bueno, la autora es la dirección del centro escolar y esa es la fuente consultada. Leemos sobre el parafraseo y el plagio. El parafraseo es parafrasear, significa redactar un texto explicando con palabras propias las ideas que expresó otra persona. Esta estrategia también implica haber comprendido el texto que se parafrasea. El plagiar un texto quiere decir que en un texto propio se utilizan las ideas de otra persona sin mencionarla, es decir, sin hacer la referencia al autor o la autora de la fuente consultada. Vamos a resolver de forma oral. ¿Cuál es la importancia del parafraseo en la redacción de textos propios? Bueno, comprender e interpretar textos para transmitirlos con nuestras propias palabras. ¿Por qué no es correcto presentar como propio el trabajo de otra persona? Porque se comete un plagio, lo cual es un delito y está prohibido por las leyes. ¿Cómo podemos evitar el plagio en nuestros textos? Colocando el nombre del autor o la autora de donde retomamos la información que vamos a usar en nuestros trabajos o textos. ¿Cómo nos ayuda lo aprendido en esta actividad para la redacción de párrafos de causa y efecto? Nos permite comprender que todo texto parte de causas y efectos para explicar la temática que se está exponiendo. Vamos a leer y analizar el texto de Elena Galán y José Carlos Rueda. Dice el texto: los medios de comunicación masivos son los encargados de brindar información y entretenimiento a personas de todo el mundo, al margen de su clase social, edad o género. A partir del texto anterior redactamos un párrafo haciendo uso de la estrategia del parafraseo. Bien, aquí tenemos el párrafo. Los medios de comunicación informan y entretienen a la población del mundo entero, sin hacer diferencias de clase social, edad o género. Autora Elena Galán y José Carlos Rueda. Al final del párrafo hacemos referencia a la autora o al autor del texto. Aquí tenemos lo que es la referencia al autor o la autora. El parafraseo nos quedaba de la siguiente manera: los medios de comunicación informan y entretienen a la población del mundo entero sin hacer diferencias de clase social, edad o género. Autora Elena Galán y José Carlos Rueda. Bien, continuamos con las consolidaciones. Continúo escribiendo el texto que planifiqué en la actividad 4. La primera versión, utilizo 2 párrafos de causa y efecto. Aplico lo aprendido sobre el parafraseo. Verifico si el texto cumple con las ideas que comprenden claramente. Presenta párrafos de causa y efecto. Hace referencia a las fuentes de información consultada. Y en este caso, efectivamente, el texto que les leí anteriormente sobre la infección es el que vamos a utilizar para poder desarrollar esta actividad que venimos planificando desde anteriormente. Y la fuente de información consultada es www.ejemplode.com. Luego vamos con la evaluación. Criterios vamos a considerar: evidencia, claridad y coherencia de ideas, logrado. Presenta correctamente las causas y los efectos del fenómeno, logrado. Hace referencia a las fuentes de información, sí. Evidencia un plan de redacción, sí. Presenta uso adecuado de la ortografía, sí. Luego la actividad en casa nos pide que compartamos con nuestros familiares el texto que escribimos, que es este que les estoy presentando a continuación y que ya se los leí. Así es que de esta manera estaríamos completando las actividades que corresponden a esta nueva semana de la asignatura es lengua para estudiantes de 6º grado. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.